Toma 324, Natalia, ¿cómo andás? Sigo estando bien, sigo estando bien. Sigue siendo de noche todavía. Es buenísimo eso. Chiquilines, ¿cómo están? Acá estamos haciendo videos. A mis alumnos, nada, síganos, capaz que podemos hacernos youtuber. Streaming me dijeron que tenemos que hacer. ¿Qué será un streaming? No se sabe, no se sabe. Intentaron explicarme, pero no comprendí. No. Bueno, Les mando un saludo a todos, los extrañamos pila, extrañamos el aula, a ustedes. Creemos que pronto vamos a volver a verlos con distancia, protocolo de por medio, chiquilines, pero estamos ahí, se nos cuidan. sí. Y como te decía, todas estas veces es necesario encontrarse de nuevo. Sí. Así que, bueno, vamos con cantidad química o cantidad de sustancia o mol, que nosotros lo usamos igual siempre. Lo usamos de forma indistinta, capaz que le decimos en algún momento, bueno, cantidad química, y a los 2 segundos cantidad de sustancia, bueno, tenés que hallar mol. De esa forma siempre vamos a estar como trabajando, pero sepan que cantidad química, cantidad de sustancia o mol es exactamente lo mismo. Bien, entonces, hacer una introducción a esto. La química, como saben, es la ciencia que estudia la composición de la materia, las interpretaciones y las predicciones, y para hacer las predicciones lo que se basa es en un modelo. Este es el modelo discontinuo, que lo tendrían que haber trabajado en años anteriores, en caso de no haberlo trabajado. Hacemos una pequeña introducción bien cortita, de que este modelo nos dice que la materia está formada por partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones, y cada una de estas partículas está separadas por espacio vacío. Y, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros que trabajamos con sustancias químicas, de repente uno puede pensar que trabajamos como un átomo, con una molécula. ¿Y alguna vez trabajamos con algo de eso, Natalia? No. No. No, porque es como muy difícil poder Porque es hacerlo en muy caso. chiquito, es Es muy chiquito. muy chiquito. Entonces, no tiene sentido, porque no se puede trabajar con un átomo, una molécula, un catión, un anión, no se puede. No podemos, no hay tecnología que permita agarrar uno, y menos en uno de nuestros laboratorios, espléndido igual en nuestros laboratorios, pero no podemos hacerlo. Bien. Entonces, para esto, para no trabajar con algo tan chiquitito, nos basamos en otras unidades, por ejemplo, o sea, la cantidad de materia, o sea, la masa que tiene un cuerpo, o, por ejemplo, en el caso ahora que estamos trabajando con concentraciones, que es lo que trabajamos anteriormente, trabajamos siempre con la masa, ¿no? Porque Entonces, estamos en un nivel macroscópico, es decir, en lo que podemos ver, en lo que podemos medir con instrumentos como la balanza, como una probeta, ¿verdad? Estamos hablando de este mundo macroscópico, donde nosotros podemos interactuar directamente. Podemos agarrar un frasco con sustancia dentro, destapar el frasco, podemos agarrar una probeta y ponerle, no sé, agua, ¿tá? Pero no podemos ponerle 2 moléculas de agua. ahí va. ¿Bien? No. Son 2 niveles distintos de realidad. Bien, entonces con respecto a esto, de estar trabajando con estos dos aspectos, tanto el macro como el micro, a los científicos les llevó a buscar una nueva unidad, que esta nueva unidad es lo que nosotros usamos como cantidad química, cantidad de sustancia, y es una de las 7 magnitudes del sistema internacional de unidades. Entonces, la cantidad de sustancia o cantidad química, o el mol, ¿qué es? En realidad, antes se usaba este tipo de definición que decía que mediante diversos experimentos los científicos determinan que el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 es 6,022136,7 por 10 a la 23. Entonces, lo relacionaban a un número. En realidad, esta es una definición antigua que ya no se usa más. Y ahora lo que vamos a decir es que la cantidad de sustancia o cantidad química se representa con la letra N, la unidad es mol. Entonces, sí, nosotros cuando hablamos, nosotros antes hablábamos de mol indistintamente, ahora sabemos que cantidad de sustancia es N y su unidad es mol. La cantidad de sustancia en una medida de entidades elementales especificadas, o por ejemplo vamos a decir mol de hierro, mol de cobre, y pueden ser átomos, moléculas, electrones, iones o cualquier partícula que uno especifique. Que compongan a la materia, ¿no? A la Estamos materia. hablando de esto. Partículas que componen a la materia. Bien. El mol, entonces, que la cantidad de sustancia, que la unidad es mol,
está relacionado con un número, que ese número es 6,02 por 10 a la 23, ahí está todo expresado en número entero, unidades elementales. Y estas unidades elementales, como decía Natalia ahora, cualquier partícula que componga la materia va a ser cualquiera de estas unidades elementales. Y que tienen materia. Y este valor fijo se conoce como el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 se conoce como el número de Avogadro. Entonces, para rectificar esto, sacar apuntes. Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro equivale a un mol de hierro. Porque es lo mismo decir 6,02 por 10 a la 23 que un mol es lo mismo. En este caso, átomos de hierro, un mol de átomos de hierro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua equivale a un mol de moléculas de agua. Y un mol de moléculas de amoníaco equivale a, como son indistintas, cualquiera de las dos, a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Y acá está Avogadro, ahora que ya lo usamos este número, sabemos que es el número de Avogadro, un mol. Dice que Avogadro está contando el número de moléculas en un mol, ¿no? Y ahí va contando... Pregunta, ¿se puede hacer esto? Y yo creo que no. No lo hizo. No, lo hizo de alguna otra forma. Pero... Exacto, que después en clase nosotros vamos a trabajar con eso. Bien, recuerden que estos videos son resúmenes de las clases que nosotros damos para que no se olviden, para que tengan pequeños post-it. Ahí va. Bien, esto es solamente una ilustración, ¿no? O sea, que es para contarnos más o menos lo que pensamos que hizo Avogadro, pero no, lo hizo de otra forma. Y acá podemos llegar a tener una gran discusión con Natalia, por eso se ríe, entre masa molar atómica, masa molar molecular, pero está, no sé, Natalia, todo tuyo. La masa molar se define como la masa de un mol de sustancia, tanto sea un átomo, un ion, una molécula. Se simboliza con la letra M y un techo arriba, ¿tá? Y su unidad es el gramos por mol, y se lee gramos por mol. ¿Por qué esto? Bueno, fácil. En la tabla periódica ustedes van a encontrar propiedades atómicas, ¿tá? Y mi pregunta es, ¿vieron todo este discurso que venimos dando con Levinson? ¿Podemos trabajar con un átomo? ¿Podemos trabajar con dos? No, no podemos. Pero sin embargo vamos a encontrar en la tabla periódica la masa molar, ¿tá? ¿Y podrá tener masa molar un átomo? ¿Se referirá a un átomo de hidrógeno, por ejemplo? ¿Vos qué pensás, Levinson? No. ¿A cuánto te parece? Porque todos los elementos poseen sus masas molares. Y debe ser al número este Masas molares no, ni siquiera dice masa molar, dice peso atómico, masa atómica, ni siquiera es la masa molar. Pero ustedes la van a tener que interpretar como masa molar. Bueno, mi pregunta es, ¿un átomo de hidrógeno, un átomo, puede tener la masa molar de 1 gramo? No, lo que tienen es 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Exacto, y ahí está la cuestión. El valor que aparece, por eso es molar, ¿tá? Es para un mol de átomos de hidrógeno, un mol de las entidades atómicas de hidrógeno, para 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cuando yo tengo esa cantidad de átomos de hidrógeno, que los pongo en una balanza, porque son muchísimos átomos, una balanza me va a indicar que la masa es 1,01, no sé qué, gramos. Quiere decir que un mol de hidrógeno tiene la masa de 1 gramo. Por eso decimos gramos por mol. Bien, y acá tenemos el ejemplo del oxígeno. La masa molar del oxígeno es 16 gramos. Quiere decir que cuando tengo un mol de oxígeno, la masa que muestra ese mol de oxígeno, esos 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, son 16 gramos. ¿Bien? ¿Está? Y acá tenemos, por ejemplo, la masa molecular. ¿Por qué es molecular? Porque es una molécula.
Pero también recuerden que existen iones. Existen iones, existen electrones. ¿Bien? Por eso es la discusión que tenemos. Pero la cuestión es la misma. Masa molar. Acá tenemos la masa molar de una molécula de agua, que posee 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que conforman la molécula de agua. Entonces, ¿cómo calculo la masa molar de esta molécula? Bueno, sumando un mol de oxígeno más 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la molécula me dice que es H2O. Yo no puedo sumar la masa de 2 hidrógenos más la masa de un oxígeno. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar a nivel atómico. Tengo que trabajar justamente con una cantidad que a nivel macroscópico, que a nivel de nosotros, de esta realidad, pueda manejar. Bueno, y esas cantidades de materia que se pueden manejar es el mol. Ese 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y sí, totalmente de acuerdo con ese señor. Sí, la cabeza nos explota ahora. Pero, más o menos, volviendo de nuevo a lo que decía Natalia, más o menos con un ejercicio y lo interpretamos mejor, capaz. Tenemos el amoníaco, fíjense. Ahí va. Perdón, dale vos, me colgué. El amoníaco. Primero, yo voy a hablar solamente de la molécula esta que aparece ahí, que es el amoníaco, después Natalia sigue con el ejercicio que le gusta. El amoníaco NH3. Tiene el numerito este que es el 3. Este 3 me está diciendo que es la atomicidad, como hoy dijo Natalia, H2O, H2, tengo 2 moléculas de hidrógeno, y acá lo que tengo NH3, 3 átomos. 3 átomos, sí, dije moléculas, 3 átomos de hidrógeno. En la atomicidad indica la cantidad de átomos de ese elemento que se encuentran en la molécula. O sea, vamos a encontrar diferentes sustancias con diferentes numeritos abajo, y esos numeritos abajo que se encuentran abajo es la atomicidad, me indican la cantidad de átomos que hay de ese elemento en esa sustancia. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. ¿De dónde voy a sacar esos valores? De la tabla periódica. Recuerden que en la tabla periódica, ese valor que nos da como masa atómica, peso atómico, no es eso, es la masa atómica, o la masa molar, corrijo, no es masa atómica, la masa molar, ¿de cuánto? ¿A qué corresponde esa masa molar? A un mol de átomos en este caso, a un mol de materia, de átomos de nitrógeno. Un mol de átomos de nitrógeno tiene la masa de 14 gramos. Un mol de átomos de hidrógeno tiene la masa de 1 gramo. Pero ¿cuántos hidrógenos tiene esta molécula? 3. Quiere decir que preciso para cada átomo de para cada mol de nitrógeno preciso 3 moles de hidrógeno. Quiere decir que acá hay todo un tema, porque ustedes tienen que ir del mundo corpuscular de los átomos, de entender que la molécula de nitrógeno es un nitrógeno, de amoníaco, es un nitrógeno con 3, está unido a 3 hidrógenos. Por un lado tienen que entender eso, y por otro lado tienen que interpretarlo a nivel macroscópico. Tienen que pasar todo esto a que me está diciendo que un mol de nitrógeno necesita 3 moles de hidrógeno para formar un mol de amoníaco. Es pila. Por eso despacio. Bien. Entonces, si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? 17 gramos por mol. Quiere decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco tienen la masa de 17 gramos. Así. ¿Se entiende? O cuando tengo 17 gramos, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Y para eso tuve que partir de 3 moles de hidrógeno y de 1 mol de amoníaco. Ay, de nitrógeno. Me con el amoníaco. Me quedé con el NH3 fragancia. Sí. Después le subimos el video. Eso. Somos viejos chiquilines y era una propaganda cuando éramos niños. Dice,
Ahora ustedes, esto lo van a tener que calcular ustedes, o sea que con esto que explicó Natalia, pausan el Con lo que video, lo trabajamos en calculan, clase. y también pausan el video y lo van trabajando ustedes, o lo pueden hacer para la clase teórica cuando nos veamos. Pero la idea es que lo puedan intentar hacer ustedes. En caso de que esté mal, bueno, lo vemos en clase de cómo se resuelve, pero la idea es que lo hagan ustedes. Y ahora, hoy lo que estamos hablando ahora, ¿no? Lo que decía Natalia, esto de que tengo la masa de un mol, y bueno, eso lo estábamos relacionando, un mol con la masa, con la cantidad o el número de Avogadro, la cantidad de entidades que tenía esa materia. Y esto, bien lo que dice ahí, que el concepto este de mol nos sirve en química porque nos relaciona tres aspectos fundamentales, ¿no? La masa molar molecular, o masa molar atómica, o masa molar, el número de Avogadro y el mol. Entonces, para que tengan una idea, lo que veníamos trabajando, lo que decía Natalia hoy, ¿no? Tengo un mol de agua. El mol de agua equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua equivale a 18 gramos por mol de agua. No, gramos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un mol. Entonces fue un error mío. Qué horror. Ni que estuviera guionado, esto no salió tan bien. ¿En serio? Siempre recuerden eso, o sea que un mol equivale a cierta cantidad de entidades, que es 6,02 por 10 a la 23, y esa cantidad de entidades equivale a lo que es la masa que puedo obtener directamente de la tabla periódica o del cálculo que hacemos con la masa molar. Seguimos con esto para tener mayor idea. El mol de sustancia equivale a ese número, 6,02 por 10 a la 23. Vieron que siempre estamos como repitiendo el número, ¿no? Cosa que se nos grabe en la cabeza, que es 6,02 por 10 a la 23. Y un mol de sustancia equivale a la masa molar. ¿Qué es eso? ¿A qué equivale? Y pueden ser un mol. Está. Un mol de lo que sea, un mol de cualquier entidad, ¿tá? Átomos, moléculas, iones, electrones, protones, neutrones, pero un mol de cualquier entidad tiene 6,02 por 10 a la 23. Ahora, la pregunta es, ¿y la masa de ese mol? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de sustancia. ¿Te parece? No, entonces depende de la cantidad de partículas que tengo. Pero si tenés un mol. Entonces, no sé. ¿De qué dependerá? La masa de un mol de hierro, ¿será lo mismo que la masa de un mol de hidrógeno? No, creo yo que no. No. No, porque son ¿Por diferentes qué? entidades. Porque son diferentes entidades. Quiere decir que la masa va a depender de la identidad de la materia. Así que no voy a tener un mol de hierro, ¿tá? Y va a tener la misma masa que un mol de aluminio. Las masas van a ser distintas. Ahora, tengo un mol de las dos sustancias. Así que, ¿cuántas partículas tengo en ambos moles? 6,02 por 10 a la 23. Exacto. Tengo la misma cantidad de partículas, pero la tienen masa distinta masa. es diferente. Porque depende de la identidad de la materia. Y eso es importantísimo. Y eso es ahí donde ustedes tienen como... Y es porque es difícil, ¿no? El concepto en realidad. Sí. Lo vamos a estar trabajando tiempo, tranquilo. Sí, vamos a estar trabajando bastante con esto porque es bastante complejo y lleva a que tengan algunas confusiones. Y bueno, algunos datos curiosos con respecto al mol. Que tiene un día, que es el 23 de octubre. Después lo podrán ver en clase porque es el 23 de octubre, pero piensen en 23 del 10. El número es grande, es muy grande, 6,02 por 10 a la 23, y es como que fueran 602.000 trillones, es un número inmenso. Nos dice como otro dato, es que si ponemos una cantidad de puntitos, un puntito al lado del otro, eso equivaldría aproximadamente al radio de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea, el radio de nuestra galaxia. Y tenemos diámetro que va de un lado a otro de la circunferencia, pasando por el medio, obviamente, y el radio es la mitad. Sí.
Y supongamos que si tuviéramos 602.000 trillones de monedas de $1 y lo dividiéramos entre toda la población del mundo, nos corresponde a cada uno 86 billones de pesos. Tendríamos mucha platita. Necesito. Sí, juntemos. Bueno, muchas gracias. No se olviden de escribir en los foros de dudas, a las que tengan. Bueno, nos vemos, Natalia. Nos estamos viendo por otro video que hagamos. Nos estamos viendo en nuestras próximas grabaciones, chiquilines. Les mandamos un saludo, un cálido abrazo virtual y esperemos que estén bien. Y bueno, nada, sigan estando ahí, no se desconecten. Sí, nos vemos. Que pasen bien. Chau. Chao.